Bueno, una cesárea es una cirugía mayor. La realidad, y siempre se lo digo a las pacientes, es un excelente plan B, pero es eso, un plan B. Sí, como que todo el mundo cree que una cesárea es algo muy sencillo, pero en realidad es una cirugía donde tienes que sacar un bebé de 3 kilos. Hoy en día el hecho de que nazca un bebé por cesárea no tiene que ser un bebé que no lo pueda ver su mamá o abrazar. Nada más en el 10% de las pacientes primero se rompe la fuente. En Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Bienvenidos al espacio donde los médicos especialistas del ABC despejan tus dudas y te brindan la información que necesitas para cuidar de ti y de los tuyos. Antes del nacimiento de un bebé, además de este entusiasmo, siempre hay emociones de miedo e incertidumbre. Y una de las preocupaciones comunes durante la etapa del embarazo es acerca del tipo de método que se utilizará para propiciar el nacimiento del bebé y sobre todo nos preguntamos qué es mejor, parto o cesárea. Elegir el mejor método para el nacimiento del bebé irá en función también de las características físicas de la mujer, del bebé e incluso también de cada situación particular. Pero aquí la pregunta es, ¿de qué depende? ¿Qué decisión es la mejor? ¿Cuáles son los cuidados y también los riesgos? Así que le preguntaremos todas nuestras dudas a dos grandes médicos que nos acompañan en este episodio. Yo soy Sandra Villalobos, esto es En Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Bienvenidos. El día de hoy me acompaña la doctora Tania Montañez Díaz de León. Ella se formó como médico cirujano en la Universidad Anáhuac y realizó la especialidad en ginecología y obstetricia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. También nos acompaña el doctor José Manuel Muñoz de Cote Frade. Él se formó como médico cirujano en la Universidad Anáhuac y realizó la especialidad en ginecología y obstetricia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias también por acompañarnos. Gracias, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues para iniciar el tema me gustaría preguntarles si existen algunos signos o algunos indicios durante el embarazo que nos adviertan si el nacimiento del bebé va por cesárea o por parto. Parte de lo que hacemos en el embarazo generalmente es ver a las pacientes desde el principio al menos una vez al mes. Entonces, estos seguimientos en sí, son para tratar de detectar cosas que en algún punto nos pudieran orientar si una paciente es candidata a tener un parto o si no una cesárea. O sea, cuando detectamos problemas en las últimas consultas o en algún momento que nos contraindiquen un parto, es cuando de pronto podríamos proponer una cesárea a esta paciente. Ok, Tania, ¿cuándo es el momento ideal para decir ya es el trabajo de parto? Mira, hay muchos factores. Generalmente, bueno, que ya sea un embarazo que ya está listo para nacer, que ya no se considere prematuro, en donde ya hay como ciertas contracciones o a lo mejor un poco de dolor pélvico, mucha incomodidad, expulsión a veces de un tapón que se llama tapón mucoso, a veces pequeños sangrados que te puedan indicar que ya está empezando a dilatar el cuello. Esos pueden ser factores que te indican que ya puede estar próximo el parto, pero obviamente cada embarazo es diferente, cada paciente es distinta, cada quien lo vive de una manera muy, muy diferente, entonces dar como ciertos parámetros, pues depende obviamente de cada paciente. Claro, José Manuel, y ese momento que tenemos que decir, ya es momento de irnos al hospital, agarramos la maleta y vámonos, ¿en qué momento sucede? Sí, como que todo el mundo cree que siempre es como en las películas, que se rompe la fuente y entonces ya todos corren al hospital, pero en realidad la mayoría de las veces es un proceso que puede tomar días, en los que hay periodos de contracciones que van y vienen hasta que de pronto se quedan, ¿no? Entonces empiezan a haber contracciones cada vez más frecuentes y con algo de molestia, y es ahí cuando a veces les pedimos a las pacientes que vayan al hospital para revisarlas. Nada más en el 10% de las pacientes primero se rompe la fuente, y eso sí es un dato para que siempre vayamos al hospital. Ok, y Tania, ¿qué sucede si se rompe la fuente antes del parto, digámoslo así? Bueno, justo como mi comentario previo, también determinar las semanas que tiene la paciente de embarazo. Okay. Obviamente, ese es un indicador que la paciente ve, el 90% de las pacientes sabe identificar que realmente se ha roto la fuente, y aún así tenemos medidas en el hospital para detectar que efectivamente así fue, y solo basta ver la salida de líquido. Claro. Pero sí es importante saber que cuando se rompe la fuente
todavía pueden pasar de 12 a 24 horas para que se inicie el proceso de contracciones, para que se dé esa dilatación. Entonces, pues lo primero es avisarle al médico. Ese médico tiene que evaluar si ha sido por un proceso infeccioso, si ha sido nada más por una sobredistensión de la bolsa o porque ya está con contracciones, y valorar, como dice José Manuel, si ya puede quedarse en el hospital, porque es verdad que muchas veces requerimos, sobre todo si tenemos antecedentes de alguna infección vaginal o que no sepamos si tiene algún dato o alguna bacteria para la cual tengamos que poner algún antibiótico profiláctico, es mejor ya quedarse en el hospital. Pero es real que hasta 12 o 24 horas después puedes empezar con el trabajo de parto. Entonces no es como inmediato, tal cual lo dijo José Manuel, como en las películas de se me rompió la fuente, corro. Ajá. No, pero sí tienes que estar al pendiente de los movimientos de tu bebé y que todo siga igual. Y es verdad que no puedes o puedes no empezar con dolor en ese momento, ¿no? Y a veces el médico decide iniciar las contracciones, que eso es inducir el parto. Ah, ok. Uh-huh. José Manuel, ¿qué es la anestesia epidural? Es un método de anestesia en el cual es local. Te ponen un pequeño catéter en la espalda, en un espacio que se llama epidural, y con eso pueden pasar una dosis de anestesia, sobre todo para reducir las molestias durante el parto. Cabe recalcar que es la misma anestesia que se utiliza en las cesáreas, nada más con diferente dosis. Ok. Entonces, digo aquí nada más como paréntesis, es importante decir, o sea, creo que hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Que si es peligrosa o no. A muchas mujeres les da miedo. Exacto. Incluso, ¿no? Pero en realidad es un método muy seguro y también es algo que la paciente decide ponerse. O sea, no es que nosotros como doctores digamos, te la tienes que poner ahorita o en tal centímetro, sino que la indicación para ponerla es materna. O sea, cuando la paciente ya no está cómoda y decide pues, bajar la cantidad de dolores, cuando lo pueden pedir. Siento que es importante agregar que es un tipo de anestesia regional que solamente disminuye la sensibilidad y que no es una anestesia que le llegue al bebé o que vaya a causar repercusiones en el bebé. Esa parte es bien importante y que hoy en día existen este tipo de anestesias que hacen, por ejemplo, la walking epidural, que así le llaman, que es una anestesia en donde no te bloquea las ramas motoras, que eso te permite seguir moviéndote, bloqueándote entre el 80 y 90% de dolor, pero tú pudiendo levantarte, ir al baño, hacer tus movimientos, tus ejercicios, todo eso. Ok. ¿Cuáles son esas complicaciones que pueden ocurrir durante el parto? Sé que son muchas porque los hemos escuchado, pero ustedes son los expertos que nos van a guiar. Mira, durante el proceso de parto, estar en un hospital es importante porque puedes monitorear justo estas complicaciones. Que la frecuencia cardíaca del bebé baje, que de pronto haya un sangrado, que haya sido porque a lo mejor la placenta se desprendió. A veces se puede romper la fuente, se rompe la bolsa y puede prolapsar un cordón. Eso serían complicaciones durante el trabajo de parto. Ya estando en el proceso de parto, en este periodo mediante el cual sale el bebé de la mamá, pues puede haber a veces desgarros y posteriormente a lo mejor una infección, si hubo algún desgarro o alguna herida en especial, ¿no? Ok. Hemos escuchado también hablar acerca de los forceps. Yo sé, o de repente algunos mitos que hay, es que ya no se utiliza tanto. Aquí, ¿cuándo es necesario utilizar el forceps? Sí, a ver, es un instrumento que antes se utilizaba muchísimo. Es un instrumento mecánico, de metal principalmente, que son como unas espátulas que sirven sobre todo en la última parte del parto para poder abreviar el periodo expulsivo y recibir un bebé que necesita salir en ese momento. Okay. Entonces, ya no se usa tanto como antes, pero sí les podría decir que es un instrumento que en manos de expertos salva vidas. Es un instrumento peligroso hasta cierto punto si no lo utilizan con cuidado. Pero sobre todo lo indicamos en la última parte del parto cuando a lo mejor hay algo de sufrimiento fetal, ¿no? Y es mejor sacar un bebito rápido a tardarnos y entonces enviar un bebito a terapia por a lo mejor asfixia, ¿no? Ok. Y en cuanto a beneficios del parto, Tania, ¿qué beneficios tiene para la mamá y para el bebé?
Híjole, son muchos beneficios. Para empezar, es un proceso fisiológico. Fisiológico es como lo normal, lo que debe pasar en el cuerpo. Para la mamá, pues permite una mejor recuperación, permite ese movimiento. En el momento en el que nace, disminuye la probabilidad de sangrado. Prácticamente en una cesárea se sangra el doble. El dolor, o sea, el consumo de medicamentos, incluso pues, puede ser incluso nulo. Y la verdad es que la recuperación es mucho más rápida y mucho menor estancia intrahospitalaria, y para el bebé pues son muchos, ¿no? El mecanismo mediante el cual está en el trabajo de parto pues hace que se opriman sus pulmones y al momento del periodo expulsivo pueda sacar ese líquido amniótico que normalmente está en los pulmones y hace que se adapte mejor al medio ambiente. También es verdad que la vagina tiene muchas bacterias que conforman la microbiota y que al bebé, al estar en contacto con esta microbiota, pues mejora mucho su sistema inmunológico. Y también durante este proceso el bebé también libera adrenalina y muchas hormonas que permiten que al momento del nacimiento esté como más activo, como que esté más en contacto con su mamá, que pronto empiece a tomar leche. Entonces, pues eso es maravilloso. Sin duda un tema bastante interesante. Hay muchas cosas todavía, ¿verdad?, que platicar. Vamos a una breve pausa, pero regresando vamos a platicar sobre la cesárea, sus ventajas, desventajas, sus riesgos. Estás en Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Soy Sandra Villalobos. Regresamos. Encuentra más consejos de salud en nuestra página web, centromédicoabc.com. Estamos de regreso a En Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Yo soy Sandra Villalobos y continuamos con el doctor José Manuel Muñoz de Cote Frade y la doctora Tania Montañez Díaz de León. Y bueno, pues antes de todo esto estábamos platicando acerca del parto, pero también hay muchas dudas, doctores, acerca de las cesáreas. ¿En qué situaciones se debe programar una cesárea? Mira, como lo decía José Manuel hace un momento, en donde cuando nosotros ya identificamos en la consulta al final que hay como ciertos factores, como por ejemplo que un bebé esté mal acomodado, por ejemplo sentado, o que la placenta no se ubicó en el lugar que tenía que estar, que eso le llamamos placenta previa. O sea, existen causas por causas de mamá y por causas de bebé. Por causas de mamá, por ejemplo, que tenga antecedente de alguna malformación dentro de su útero y que pues ese embarazo haya sido un poco difícil, ¿no? O que su anatomía no permita tener un parto, o que tenga antecedente de alguna cirugía uterina, por ejemplo, le quitaron miomas, o que de pronto vimos en el bebé que no estaba creciendo adecuadamente, ¿no? Que ese flujo placentario no estaba de manera adecuada y que va a ser mucho más benéfico no pasar a través del canal del parto, pues en ese momento se programa una cesárea. Y hay muchas otras causas. El posicionamiento del bebé, por ejemplo, ya mencioné que venga sentado, que venga atravesado, por ejemplo, y algún antecedente, sobre todo también de si son embarazos gemelares. Hay médicos hoy en día que siguen atendiendo el parto gemelar, pero son muchos menos. Y bueno, causas de que veamos que la salud del bebé no es la adecuada. Ok. José Manuel, ¿en qué momento es cuando ustedes ven que la cesárea tiene que ser urgente? Eso generalmente ocurre cuando ya estamos en un trabajo de parto. O sea, es raro que de un consultorio tengas que bajar a una paciente corriendo. O sea, sí es cierto que ahí detectamos patología, como dijo Tania, de restricción de crecimiento, de hipertensión y demás, y digas, ¿sabes qué? A lo mejor ya amerita hacer una cesárea, pero cuando hablas de urgente de correr, generalmente pasa en el trabajo de parto. Yo me refiero a que a lo mejor está una paciente dilatando, contracciones y demás, y hay algo de sufrimiento fetal, ¿no? Eso podría ser una de las indicaciones más frecuentes. También alguna hemorragia durante el trabajo de parto o algún problema placentario, ¿no? Al final no estamos exentos de que durante un trabajo de parto a lo mejor la placenta pudiera tener algún tema. Pero es importante también mencionar a las pacientes que siempre están monitoreadas. Okay. Cuando estamos llevando a una paciente en trabajo de parto, están conectadas a un monitor donde todo el tiempo escuchamos al bebé. A veces lo quitamos por periodos cuando quieren caminar y todo, pero estamos muy seguros de que el bebé está bien. Ya si se tiene que tomar la decisión, entonces tenemos los quirófanos a 15 metros de distancia y es muy fácil llevar a una paciente para allá. Ok, Tania, en esta parte de los riesgos de la cesárea, ¿hay alguno específico para la mamá y para el bebé? ¿Qué riesgos hay en la cesárea? Bueno, una cesárea es una cirugía mayor.
La realidad, y siempre se lo digo a las pacientes, es un excelente plan B, pero es eso, un plan B, porque al final en una cirugía siempre, aunque esté bien hecha, aunque el cirujano sea el mejor, siempre puede haber alguna complicación, sobre todo alguna hemorragia. Normalmente en una cesárea pues se sangra el doble que en un parto. Alguna lesión a alguna estructura que esté a un lado, como la vejiga, el intestino, alguna infección de la herida posterior. Entonces esas se consideran complicaciones, pero como cualquier complicación de cirugía, que eso es lo que es. Claro. Sí, como que todo el mundo cree que una cesárea es algo muy sencillo, pero en realidad es una cirugía donde tienes que sacar un bebé de 3 kilos, ¿no? Entonces no es una herida chiquita, ¿no? Hasta cierto punto, pero la verdad es que les va muy bien. O sea, ya tenemos técnicas quirúrgicas que han ido evolucionando con el tiempo, el tipo de suturas que se utilizan ahora, ya prácticamente no dejamos puntos que quitar, ¿no? Claro. Son pacientes que salen de quirófano muy contentas, sin dolor, les dejamos una bomba para que no tengan dolor y es más lenta la recuperación, pero la verdad es que a los 2-3 días ya están yendo a casa bastante bien. La medicina ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Y entonces ahora seguramente por el tema de la recuperación es mucho mejor para la mamá en este caso. Así es, o sea, la cesárea es una recuperación más cruenta, requieres un poco más de medicamentos para el control analgésico, pero como dice José Manuel, la verdad es que les va bastante bien. A la semana ya están haciendo su actividad normal, que hasta les tienes que recordar, oye, estás recién operada, acuérdate, aunque te sientas perfecta, debes de tener los cuidados postoperatorios de cualquier cirugía mayor. Y es muy interesante eso que dijiste ahorita de cómo hemos evolucionado, y hace un momento que hablábamos del tema de forceps. Antes la cesárea era tan insegura y con una tasa de mortalidad tan alta que por eso se crearon los forceps. Era mucho mejor tener este instrumento, aunque causaras alguna lesión, a la mortalidad que tenía una cirugía como esta. Wow. Entonces sí, hoy en día las técnicas pues lo hacen también un procedimiento seguro, pero claro que se le explica a la futura madre pues de lo que se trata, porque todavía hoy en día hay pacientes que te lo piden. Claro, wow, interesante. Sí. O sea, yo siempre les digo a las pacientes que la cesárea es la única cirugía que se puede disfrutar. ¿En serio? ¿Tanto así? Pues están despiertas, conocen a su bebé, en realidad no hay dolor, sienten movimiento, pero no hay dolor. Entonces, sé que no es el parto, pero también es un momento que se puede disfrutar mucho. Claro. Algo de los beneficios, por ejemplo, que tiene el parto, en donde dicen la mamá está interactuando con el bebé todo el tiempo y lo puede tener en apego inmediato, hoy en día también en la cesárea. Hoy en día el hecho de que nazca un bebé por cesárea no tiene que ser un bebé que no lo pueda ver su mamá o abrazar. O sea, hoy en día ya tenemos los espacios y los quirófanos en donde tenemos una temperatura adecuada en la cual el bebé puede estar con su mamá, el papá también interactuando. Entonces también tratamos de que sea lo más bonito posible. Claro, que nada más prácticamente que los duermen en la parte de abdominal para abajo, ustedes siguen trabajando, ella mientras tanto ya disfruta este momento. Hasta te platica. Hasta platica, sí. ¿Verdad? Escuchamos canciones. Escuchamos canciones y digo, creo que aquí podríamos complementar un poco con el porcentaje de cesáreas, ¿no? Okay. O sea, está recomendado por la OMS que a lo mejor un 15% de los nacimientos fueran cesáreas, pero la verdad es que yo creo que en ningún país tienen un porcentaje tan bajo. Depende mucho. A nivel México tenemos como un 30-40% de cesáreas, ¿no? Okay. Digo, no es un mal número para nada, pero yo creo que también mucho va de la mano con el que pues cada vez se arriesga menos. Okay. ¿No? Nunca hay que arriesgar a un bebé o una mamá. Tania, después de la cirugía, ¿cuánto tiempo la mamá tiene que estar hospitalizada? Normalmente se quedan un par de noches. Generalmente en la primera noche podemos tener el mejor control analgésico. Están todavía con el bloqueo que tenían, el bloqueo epidural, con el control del dolor, y al segundo día ya es como para ver sus movimientos normales, vigilarlo de todo momento postoperatorio, que coma, que no tenga náusea, y pues prácticamente siempre les digo, la cesárea es la única cirugía que no tiene recuperación, porque te operan de una apendicitis y todo el mundo te consiente, te lleva todo. Y en la cesárea te tienes que levantar a dar de comer, cambiar pañales, estar al 100, recibir visitas, todo. Sí. Entonces es una recuperación aproximada de 2 noches y 3 días en el hospital y bueno, como una semana muy tranquila en casa. José Manuel, ¿cómo elegir el mejor especialista? Porque siempre nos tronamos los dedos de saber a quién le estamos entregando nuestra vida y también a nuestro hijo.
Es una excelente pregunta. O sea, para empezar, digo, si se trata de embarazo, yo lo que le recomendaría a las pacientes es que escojan un ginecólogo obstetra, ¿no? O sea, es un ginecólogo con formación, que está certificado, ¿no? Para poder llevar un embarazo. Y ya si en algún punto, es necesario tener un especialista distinto, ya el ginecólogo es el que se encarga de guiar a la paciente para allá, ¿no? Okay. También muy importante, digo, hay muchos buenos médicos. Es importante que las pacientes se sientan seguras, con confianza, ¿no? Al final ellas pueden escoger a su médico y que hagan un buen vínculo y una buena relación. Es importante también hasta para el resultado médico. Claro, Tania, hemos estado escuchando mucho en recientes momentos de nuestra vida que existe el parto humanizado o el parto respetuoso. Aquí, ¿qué opinas al respecto de esto? ¿Qué significa este parto humanizado? Mira, es muy controversial darle un significado como tal, pero es más referido como darle un sentido emocional a la paciente, como que sea una paciente que se sienta escuchada, con mucha comunicación con su médico, que le dejen decidir el cómo quiere que sea su parto. Sobre todo también se refieren a que no sean, digamos, como o con utilizar medicamentos para acelerar el parto. A esto es a lo que le llaman. Realmente no existe como tal un parto que no sea humanizado, ¿no? O sea, siempre pues es un momento especial, se trata de acompañar a la mamá, pero se le ha dado mucho auge al tema emocional. O sea, hoy en día incluso se hace algo que se llama plan de parto, en donde la mamá te expone como todos los deseos que tiene para el nacimiento de su bebé y nosotros como obstetras pues tratar de, mientras el bebé esté seguro y la mamá también, obviamente, pues tratar de acompañarla y que sea un momento muy bonito, pero se refieren más como al tema emocional. Ok, José Manuel, ¿a ti en tu experiencia te ha tocado tener en porcentaje, digamos, de tus pacientes alguna mamá que te pida este parto humanizado? Sí, es que también, o sea, creo que como dice Tania, o sea, la definición del parto humanizado es un poco extensa, ¿no? Pero parte de lo que tratamos de hacer es pues, que siempre la paciente esté cómoda, escuchar sus deseos y tampoco forzamos las decisiones. O sea, como lo del bloqueo, por ejemplo, es una de las que son preguntas muy particulares de las pacientes. ¿Me lo tengo que poner? ¿No me lo tengo que poner? ¿Decides tú o yo? O sea, en realidad es algo que deciden las pacientes. Lo del enema también, eso es algo que ellas pueden decidir. La posición que adoptan durante el parto, o sea, durante el parto, durante el trabajo, pues también eso depende mucho de cada paciente. Okay. Entonces, pues yo diría que todas las pacientes están teniendo un parto humanizado, ¿no? Hoy en día la verdad es que sí es muy común, o sea, hoy hay tanta información en redes y también tanta información en gente que está teniendo sus bebés también. Cuando mencionaste en tu pregunta previa de cómo elegir un especialista, a veces eso es lo que ellas buscan, como las experiencias con amigas o algún familiar que ya haya vivido la experiencia de un parto, cómo le fue, cómo lo vivió con su médico. También, o sea, además de ser un excelente médico, también busca tener mucha comunicación con esa persona. Claro. Entonces, sí, hoy en día sí se busca mucho. Hoy en día la gente se informa mucho. Hoy en día toma cursos y la paciente llega preparada con una serie de preguntas, inquietudes, que pues tratamos de despejar, pero siempre les digo, o sea, eso lo vamos a saber hasta que estés en tu trabajo de parto. El cómo va a ser, o sea, está padrísimo exponer tus ideas, pero no te frustres si algo no es como tú lo planeas. Porque aquí pueden pasar muchas cosas, pero siempre se tratará de apoyar, comunicarnos y que todo te salga lo mejor posible, ¿no? Claro. José Manuel, ¿en qué consiste un parto LPR? Ok, eso es un término relativamente reciente y es por labor, parto, recuperación. Entonces, la única diferencia con lo que todo el mundo tiene en mente o están acostumbrados es que se montaron unas salas especiales donde la paciente está durante el trabajo de parto, tiene ahí al bebé y después se quedan 1 hora de recuperación junto con el esposo y todos juntos en el mismo cuarto. Okay. Entonces tratamos, cuando se utilizan esas salas, de cuidar esa parte de que no hay una separación al momento del nacimiento, de que uno va con los pediatras, la paciente va a recuperación y ya luego se encuentran en el cuarto donde van a estar toda la estancia. Y también depende mucho del tipo de parto a lo mejor, o sea, existen algunos partos donde a veces hay, pues, a lo mejor cierto riesgo de que pudiera ser cesárea, ¿no? O si tuvieras que utilizar algún tipo de instrumento distinto, a veces podemos optar por mejor utilizar un quirófano normal.
Ok. Y ya que platicaba José Manuel acerca de los beneficios o la ventaja de estar todos en esta misma sala, ¿hay alguno otro, Tania, que nos puedas platicar? Sí, es una sala adaptada, por ejemplo, a tener una mesa que permite varias posiciones para que la paciente se sienta cómoda en el momento que es el expulsivo, en cuando nace el bebé, y qué le permite sentir mejor, qué posición le gusta para pujar mejor. Entonces, la verdad es que tiene muchas ventajas porque es un cuarto que te da como una sensación de bienestar, se sienten como en un tema más familiar, entra poca gente, entonces también no se sienten muy intervenidas y se sienten con mucha paz. La verdad es que nuestra experiencia es muy buena y obviamente depende de la decisión de cada médico, porque también es válido que hay muchos médicos que no se sienten cómodos utilizando este tipo de salas. Entonces es algo que tienen que comunicar previamente, incluso también por parte de los pediatras, el decir, oye, no me siento cómodo en un espacio más reducido, necesito como una sala de quirófano un poco más amplia por si tengo que manipular algo, y es súper válido, ¿no? Claro, me encanta, ha sido muy fructífero, pero antes me gustaría que concluyamos con esta sección ¿verdad o mito? ¿Están listos? Listos. Si el nacimiento del primer bebé es por cesárea, el segundo también tendrá que ser así, ¿verdad o mito? Mito. Totalmente. Totalmente. Sí, ok. O sea, cuando tienes una cesárea previa, sí se puede intentar un parto. Eso es lo primero que les tengo que decir. Depende mucho también de la indicación de la primera cesárea. Cierto. Ajá. Cuando tienes una cesárea porque la paciente estuvo, no sé, 12, 14 horas en trabajo de parto y al final no progresó, esa paciente probablemente tenga un porcentaje más bajo, ¿no?, de tener un parto la segunda vez porque ya lo intentó. Pero también hay muchas cesáreas que están indicadas a lo mejor por un problema de la posición del bebé, un embarazo gemelar, problema de la placenta, restricción de crecimiento, ¿no? O sea, algo que ni siquiera te dio chance de probar el canal de parto. Entonces, esas son las pacientes que tendrán pues, un porcentaje mayor de un parto en un segundo intento. Ahora, cuando tienes 2 cesáreas previas, que se llama cesárea iterativa, ahí sí no se recomienda intentar un parto por el riesgo de la cicatriz del útero, ¿no? Ok. Que pudiera abrirse. Ok. Vamos con otro verdad o mito. ¿Es necesario tomar un laxante antes del parto? También es mito. Mito. Eso es lo que cada paciente elija y cómo se sienta más cómoda. Esto no es ni benéfico para nosotros como médicos. Esto es completamente decisión de la paciente. A veces les da mucha seguridad al momento del pujo saber que están completamente limpias, pero es más por ellas. Es como una sensación de comodidad. Ok. Vamos con otro verdad o mito. ¿La vida sexual después del parto puede verse afectada negativamente? Sí, eso es verdad. Y, Ok. o sea, existen diferentes tipos de desgarros durante el parto. O sea, pueden haber problemas al momento del nacimiento en el cual se daña el canal de parto, ¿no? Ujú. Entonces, eso los dividimos en grados. Puede ser primero, segundo, tercero, cuarto grado. Entonces, los desgarros de alto grado son los que en algún punto, si no se reparan de manera correcta, pueden generar problemas a largo plazo, desde una incontinencia urinaria, fecal, o dolor al tener relaciones. Ok. Pero digo, nada más como para dejarlo claro con los que nos escuchan, la mayoría de las pacientes no tienen ningún tema después de un parto y pueden regresar a tener vida sexual normal y sin gran complicación a largo plazo. Ok. Sí, son muchos factores. A veces tampoco es necesario tener algún desgarro o incluso algún corte a ese nivel como para que lo haya. O sea, en el momento en el que pasa un bebé de 3 kilos, se rompen muchas fibras nerviosas y a veces cuesta trabajo que puedan volver a tener una vida sexual plena, pero se puede. Y hay hoy en día muchas medidas donde nosotros como médicos identificamos qué pacientes pudieran llegar a tener este tipo de problemas y ya tenemos muchos mecanismos mediante los cuales, por ejemplo, la rehabilitación, masajes, incluso hay especialistas completamente dedicadas al piso pélvico que pueden ayudar a que esta situación no se presente. Eso nos da más gusto saber que hay una solución. Así es. Exacto. No es común que tengan un tema, pero Ujú. estamos preparados. Ok, vamos con otra pregunta. ¿Las mujeres de cadera estrechas no son buenas candidatas para tener un parto? Mito. Mito. Exacto. Mito. O sea, yo creo que depende mucho de la dinámica siempre del bebé y de la mamá, ¿no? Hay bebés de 2 kilos 500 que no logran un parto y bebés de 4 500 que salen por parto, ¿no? Entonces, es importante que
siempre se le brinde a una paciente una prueba de trabajo de parto, o sea, mínimo intentarlo si todas las condiciones son adecuadas, para probar este canal de parto, ver, ¿no?, si lo podemos lograr de esa manera. Pero definitivamente no podríamos decir que por tener una cadera estrecha no puede intentarlo. Incluso nosotros mismos al momento de la exploración, cuando una paciente no está en trabajo de parto, no lo podemos definir. A mí me lo preguntan muchas veces, ¿cómo sientes? No, pues no, o sea, hasta que estés en trabajo de parto podemos verlo. Incluso antes se creía que podía ser todo un tema. Hacían incluso radiografías en las cuales medían los diámetros de la cabeza de un bebé y medían los diámetros de la cadera de una paciente, sacaban mediante una regla matemática un índice y decían, si mide más de esto, el bebé no va a caber. Y si mide menos, sí va a caber. Y la realidad no es esa, por eso se dejó de usar hace muchos años, porque durante el mecanismo de trabajo de parto, la mujer libera muchas hormonas y sustancias, por ejemplo, la relaxina, que hace que la cadera y muchos músculos, articulaciones, etcétera, puedan estar como más ligeros para poder aprovechar que el bebé atravesar el canal de la pelvis y poder nacer por parto. También por eso los bebés no tienen el cráneo cerrado cuando están recién nacidos, porque pueden incluso montar sus huesos para poder caber a través del canal del parto. Entonces, es un mito. Y 100%. ahora, con esta información que nos dan, definitivamente la respuesta a esta pregunta de si realmente el cuerpo de la mujer es una máquina perfecta, Sí, esta es la respuesta. Sí lo es maravilloso. Me encanta. A ver, el segundo parto suele ser más corto y fácil que el primero, ¿verdad o mito? ¿Verdad? O sea, sí, un primer parto generalmente, vamos a poner un número redondo, podría ser entre 12 y 14 horas. Y el segundo parto generalmente es alrededor de unas 6, 8 horas. Esto es súper variable. No es que un segundo parto sea más fácil, pero sí puede ser más corto. Generalmente, de hecho, el segundo es el más rápido de todos. Entonces, qué curioso, ¿verdad? La segunda parte, o sea, sobre todo al principio, cuando ya llegan con unos 3, 4 centímetros, del centímetro 4 al 10º, se van bastante más rápido que en el primero. ¿Verdad o mito? ¿Debemos cumplir con la cuarentena después del parto? Verdad. Eso es algo muy importante y qué buena pregunta, porque hoy en día las pacientes a veces se sienten tan bien que, sabes que ya a las 2 semanas se fue al gimnasio, están haciendo una vida normal. También es verdad que cuando tienes bebés o tienes niños chiquitos, pues los quieres cargar, los quieres apapachar, ir a todas sus actividades, pero tienen que quedarse muy tranquilas. O sea, son 40 días mediante los cuales el cuerpo vuelve a su normalidad. El tamaño del útero, que era la bolsita que cargaba al bebé, tiene ahora que volver a su tamaño. Son días en los que puede haber poco sangrado, mucho sangrado, y puedes también incluso poder descender algunos órganos pélvicos por estar haciendo esfuerzos que son completamente innecesarios. Entonces, no es mito, la cuarentena no lo es, y siempre se lo digo a las pacientes, aunque te sientas perfecta, déjate apapachar, cuídate, enfócate en ti, en que tengas una excelente recuperación. Fueron 9 meses para tu cuerpo que estuviste dando vida y sigues haciéndolo mediante la lactancia. A veces el hacer ejercicio antes de tiempo también te puede llegar a disminuir la producción de leche, porque todo va de acuerdo también a las calorías que consumes y gastas. Entonces también que sea un momento de apapacho total. ¿Se recomienda tanto para parto como para cesárea esta cuarentena? Sí, claro, son las mismas cuarentenas. Por supuesto que el tema de cesárea, pues puede ser un poquito más cruento el tema porque estás recién operada, ¿no? Entonces, obviamente necesitas cuidados extra las primeras semanas, pero los 40 días son para ambas. Muchísimas gracias, doctora Tania Montañez Díaz de León, doctor José Manuel Muñoz de Cotefrade, por estar el día de hoy con nosotros. ¿Con qué mensaje final concluimos este episodio, doctora Tania? Pues que cada embarazo es diferente, que cada cuerpo es diferente, incluso tú misma, si tienes diferentes embarazos, no lo tienes que vivir de la misma manera, que siempre, a pesar de que esto es un proceso fisiológico, siempre debe de ser monitorizado por un médico, que siempre debe de ser la persona que te indica los riesgos o los beneficios que puede tener una vía de nacimiento u otra, que confíes plenamente, que tengas una muy buena comunicación y que lo disfrutes mucho y mucha suerte. Muchas gracias. Sí, para mí sería, o sea, yo creo que la receta del éxito es siempre mamá y bebé sano, ¿no? O sea, siempre el chiste no es si es parto o cesárea, sino que cuidemos mucho
a las pacientes y que les vaya bien sin complicaciones. Muchas gracias, y a ti te recuerdo que si te gustó este episodio y crees que la información le puede ser de utilidad a alguien, no dudes en compartirlo. También puedes dejarnos tus dudas, tus comentarios. Dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún episodio. Soy Sandra Villalobos, esto es En Consulta, el podcast del Centro Médico ABC. Hasta la próxima.